La Guerra de los 30 años conoce las causas, fases y consecuencias. Conocida por haber sido una de las principales guerras religiosas de Europa, la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, que involucró a potencias católicas y protestantes, tiene su origen en que se produjo la Reforma Protestante y su detonante fue la Segunda Defenestración de Praga. Las consecuencias de este choque directo entre fuerzas como el Sacro Imperio Romano Germánico, Suecia, Dinamarca y Francia resonaron a lo largo de la historia y todavía se pueden ver hoy. Las motivaciones, sin embargo, van más allá de la cuestión inicialmente religiosa, ya que también se pueden observar aspectos políticos y territoriales. Pero ¿dónde tuvo lugar exactamente esta guerra? ¿Cómo era el panorama en Europa en aquella época? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos, personajes y consecuencias de esta guerra? Puedes encontrar todo esto en el texto a continuación. ¿Cómo era el territorio? O Sacro Imperio Romano Germánico foi uma monarquía feudal que, tendo durado aproximadamente 1000 anos, localizaba-se na Europa e ocupaba alguns territorios que hoje conhecemos como a Alemana, República Checa, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, partes do norte da Italia, entre otros. Al igual que la Iglesia Católica, este imperio también tuvo características universalizadoras. En otras palabras, de la misma manera que un solo Dios reina en los cielos, solo una autoridad, en este caso, el Santo Emperador, debe reinar en la tierra. Mantener el control sobre este enorme reino era, sin embargo, difícil de sostener, no solo por la precaria comunicación entre los territorios que lo configuraban, sino también por la separación entre gobierno e iglesia. Como señala Henry Kissinger en su libro Diplomacia, cabe resaltar que la figura del Santo Emperador, aunque buscó justificar sus acciones con base en su creencia católica, no representaba una deidad que reinara sobre la tierra, ya que la política y la religión eran dos esferas de poder separadas. Mientras el monarca dirigía el imperio, el Papa era quien comandaba la Iglesia. Por lo tanto, esta falta de poder central, donde los líderes locales como obispos y condes, por ejemplo, influenciaban de diferentes maneras en diferentes lugares, hizo que el imperio pareciera una colcha de retazos. Por tanto, las desavenencias entre poblaciones de ese mismo reino eran muy comunes. Motivaciones que llevaron a la Guerra de los 30 años. Para comprender las motivaciones de esta guerra es necesario retroceder un poco. Dentro del Sacro Imperio, en 1517, el monje Martín Lutero presentó 95 críticas relacionadas con las prácticas existentes en el catolicismo, religión predominante en Europa. La publicación de este material pasó a ser conocida como las 95 tesis de Lutero, que iniciaron la Reforma Protestante y generaron una división entre pueblos y monarquías en Europa. Había, por tanto, quienes seguían apoyando el catolicismo y quienes defendían el protestantismo. Esta división religiosa, sin embargo, generó una situación conflictiva entre los habitantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Para aliviar la situación, el Santo Emperador Carlos V estableció la llamada Paz de Augsburgo. La Paz de Augsburgo fue un tratado de paz, firmado en 1555, destinado a garantizar la libertad religiosa en Europa. En otras palabras, la religión que deben seguir quienes habitan un territorio debe ser la religión que sigue el gobernante de ese territorio. Con esto, los luteranos, protestantes, comenzaron a ser tolerados oficialmente en el Sacro Imperio. El detonante de la Guerra de los 30 años. En Bohemia, sin embargo, la situación era un poco más complicada. Al existir en esta región una mayoría protestante que estaba gobernada por una autoridad católica, la solución encontrada para mantener el orden en este territorio fue la creación de una Carta de Majestad. El documento, que fue firmado por Católica, garantizaba la libertad religiosa a los protestantes dentro del territorio bohemio. A partir de 1617, sin embargo, el entonces emperador romano alemán fue Fernando II, quien, además de tener fama de católico ferviente, revocó la Carta de Majestad y se aseguró de no autorizar la construcción de dos iglesias protestantes. La situación motivó la detención de personas que protestaron contra esta decisión y, posteriormente, se convocó a una asamblea para discutir el incumplimiento del documento firmado por Rodolfo II.
A esta asamblea, que tuvo lugar el 23 de mayo de 1618, asistieron 4 autoridades católicas y tuvo lugar en una pequeña sala del interior del castillo de Praga. Como forma de represalia ante la revocación de la Carta de Majestad, 2 de estos representantes católicos presentes fueron arrojados por la ventana de esta sala, cayendo desde una altura de aproximadamente 9 metros. Este acontecimiento, que fue el detonante de la Guerra de los 30 años, pasó a ser conocido como la Segunda Defenestración de Praga. Las fases de la Guerra de los 30 años y donde se desarrollaron. Habiéndose extendido por un periodo de 30 años y con la participación de potencias de la época, esta guerra es comúnmente dividida por los historiadores en 4 periodos diferentes que denotan quienes están involucrados en el conflicto. Periodo bohemio, 1618 a 1625. Periodo danés, 1625 a 1629. Periodo sueco, 1630 a 1635. Periodo francés, 1635 a 1648. Los 2 primeros periodos de esta guerra representan un conflicto local impulsado principalmente por una cuestión religiosa, mientras que los 2 últimos retratan una guerra continental motivada, sobre todo, por la política. La región de Bohemia, por tanto, fue donde se encuentra actualmente la República Checa, y fue precisamente allí donde comenzó la Guerra de los 30 años. El periodo bohemio, 1618 a 1624. Una vez iniciada la revuelta, era necesario tener un líder que representara los deseos y objetivos de ese pueblo. Fue entonces cuando, el 4 de noviembre de 1619, Federico V fue coronado rey de Bohemia. Federico era conocido por ser el líder de la llamada Unión Protestante, una coalición formada por su padre, Federico IV, que unía a los estados protestantes germánicos. Fue en este escenario donde se produjo el primer combate entre un ejército católico y uno protestante, 2 años después de la defenestración de Praga. El 8 de noviembre de 1620, el ejército del Santo Emperador Fernando II, apoyado por su primo Maximiliano I, fundador de la Liga Católica, y los protestantes bohemios, liderados por Federico V, lucharon en un territorio conocido como Vila Ora, Montaña Branca, cerca de la actual ciudad de Praga. Este evento, que pasó a conocerse como la Batalla de la Montaña Blanca, habría durado aproximadamente 2 horas y habría involucrado alrededor de 47.000 soldados de ambos bandos. Superados en número, los protestantes perdieron esta batalla ante los católicos, lo que significó que Federico V tuvo que huir del lugar. El entonces rey de Bohemia acabó recibiendo el sobrenombre de Rey del Invierno, dado que su reinado había comenzado poco más de un año antes de su derrota y fuga. Aunque se trató de una victoria decisiva para el poder católico, ya que el desenlace puso fin a la revuelta iniciada, este fue solo el comienzo de 3 largas y conflictivas décadas. El periodo danés, 1624 a 1629. Fue esta primera gran victoria y eventual expansión católica en la región lo que, en consecuencia, llamó la atención de otras potencias europeas. Uno de ellos fue, por tanto, Dinamarca. En contra de sus consejeros, el rey protestante Cristián IV, que poseía algunos territorios dentro del Sacro Imperio, vio esta ocasión como una oportunidad no solo para defender sus ideales religiosos, sino también para detener el avance sueco en esa región. Vale la pena señalar que esta disputa entre daneses y suecos es anterior a los acontecimientos de la Guerra de los 30 años, durante la llamada Guerra Nórdica de los 7 años, de la que Suecia se habría beneficiado más. Sin alcanzar grandes logros y siendo derrotada en las batallas en las que se vio involucrada, la participación de Dinamarca en la Guerra de los 30 años fue de poco beneficio para los ideales propuestos por Cristián IV. La figura principal que provocó la derrota danesa fue el bohemio Albrecht von Wallenstein, un general católico que luchó en nombre del Sacro Imperio Romano. Posteriormente, Wallenstein no solo obligó a las tropas danesas a abandonar el territorio de Bohemia, sino que también las molestó, incluso en su propio país. Política más allá de la religión. Como se dijo anteriormente, las 2 primeras fases de la Guerra de los 30 años estuvieron motivadas principalmente por razones religiosas, donde los católicos se enfrentaron a los protestantes.
Sin embargo, a este escenario se suma otro factor durante las dos fases siguientes, el equilibrio de poder. Además de la disputa religiosa que impregna los conflictos, el aumento de poder del Sacro Imperio comenzó a representar una amenaza política para otros estados, incluida Francia. Armand Jean Duplessis, más conocido como Cardenal de Richelieu, fue ministro del entonces rey francés Luis XIII y, a diferencia de muchos otros líderes religiosos, su prioridad era la protección del reino al que pertenecía y no la religión que representaba. Nacía entonces la llamada razón de Estado o interés nacional, como hoy se la conoce, donde los objetivos nacionales, por tanto, estarían por encima de los ideales religiosos para el cardenal. El interés nacional francés, al ser la protección de su propia existencia, hizo que Armand Duplessis, el cardenal ministro, viera en los protestantes, en particular, en el entonces rey de Suecia, una posibilidad de una alianza que buscaba frenar el avance de los Habsburgo en continente europeo. El período sueco, 1630 a 1635. Definido no solo por la participación sueca sino también por el apoyo francés, es durante este periodo de alianzas improbables cuando el curso de la guerra comienza a cambiar. Al observar las sucesivas victorias católicas y temiendo un probable avance hacia su territorio, el rey protestante sueco Gustavo Adolfo, conocido como el León del Norte, se vio obligado a participar en la guerra. Los principales intereses del monarca sueco eran dos: la defensa del protestantismo en el norte alemán, que garantizaba la protección de la religión en su propio reino, y la garantía de la protección del mar Báltico, que era donde Suecia desde 1629 había controlado gran parte de su territorio. La ruta comercial. Fue entonces cuando en 1630, acompañado de aproximadamente 4.000 soldados, Gustavo Adolfo desembarcó en Pomerania, región del norte de Alemania, y comenzó su incursión en territorio germánico. Conocido como el padre de la guerra moderna, el rey sueco es considerado un pionero en el uso de artillería móvil en el campo de batalla, que garantizaba una ventaja y facilitaba el movimiento durante el avance de su ejército. En enero de 1631 se firmó el Tratado de Barbalde, por el que Francia se comprometía a pagar 1.000.000 de libras francesas para que el ejército de Gustavo Adolfo pudiera seguir luchando. La participación sueca en la Guerra de los 30 años es fundamental para consolidar al país como potencia. Algunas de las batallas más conocidas de este periodo son la Batalla de Breitenfeld y la Batalla de Lützen. La primera, que tuvo lugar a mediados de septiembre de 1631, es considerada la primera gran victoria protestante, donde se estima que 39.000 soldados protestantes derrotaron a un ejército de 35.000 católicos. Una victoria así habría fomentado una alianza entre los pueblos protestantes de la región dominada por el Sacro Imperio Romano. La batalla de Lützen, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1632, es conocida por ser la última batalla liderada por el rey sueco. El objetivo principal seguía siendo enfrentarse a los ejércitos del Santo Emperador Fernando II que, en esta ocasión, estaban liderados por Wallenstein. Sin embargo, durante la batalla, Gustavus Adolphus, conocido por acompañar a su ejército en las líneas de batalla, pierde la vida. La falta de liderazgo tan notable como la de León del Norte significó entonces que el papel de Suecia en la guerra se invirtiera con el de Francia. El período francés, 1635 a 1648. El principal factor que preocupaba al cardenal de Richelieu era el avance en el poder de la dinastía Habsburgo, que situaba a Francia en un segundo plano en la geopolítica europea. Por lo tanto, apoyar a los protestantes en territorio germánico seguía siendo la mejor manera de garantizar que la influencia francesa no disminuyera cada vez más. Los años que siguieron a la muerte de Gustavo Adolfo, sin embargo, no fueron un periodo de grandes victorias como los anteriores. Fue debido a esta dificultad para garantizar sus conquistas hasta entonces que, invirtiendo papeles, Suecia comenzó a financiar un ataque francés en territorio alemán. El año 1635 marca el inicio de la participación directa de Francia en el campo de batalla de la Guerra de los 30 años. Se estima que el rey francés Luis XIII, asistido por su ministro y aliado no solo con Suecia, sino también con Países Bajos y grupos de protestantes germánicos, formó un ejército de más de 120.000 soldados. Además,
Francia también declaró la guerra a España y Austria, que en ese momento estaban controladas por la dinastía de los Habsburgo. Siendo este el periodo más largo de la guerra, también es el más sangriento. Una serie de conflictos comenzaron a extenderse por toda Europa continental y, como resultado, no solo la guerra en sí fue responsable de las víctimas, sino también sus consecuencias, como el hambre y los brotes de enfermedades. Conviene recordar que, como forma de incrementar sus tropas, todos los implicados en la Guerra de los 30 años contaban con numerosos soldados mercenarios. La matanza y la destrucción crecieron entonces cada vez más, ya que el pago que debían recibir estos soldados era precisamente el eventual botín de sus invasiones. Con el tiempo, las tropas francesas empezaron a ganar más espacio, haciendo que un acuerdo de paz estuviera cada vez más cerca. El 15 de febrero de 1637 falleció el entonces Santo Emperador Fernando II, llevando a su hijo, Fernando III, a asumir el trono del Sacro Imperio. Ya en 1645, en una región germánica llamada Westfalia, se reunieron las autoridades que representaban a ambos combatientes en la guerra. La intención era buscar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, lo que ocurriría apenas 3 años después. Paz de Westfalia y el fin de la Guerra de los 30 años y sus consecuencias. Durante el reinado de Fernando III se firmaron los llamados Tratados de Münster y Osnabrück, que desembocaron en la llamada Paz de Westfalia en 1648. Debido a las numerosas pérdidas sufridas por todos los implicados, directa e indirectamente, no es posible señalar a un lado como el gran vencedor y al otro como el derrotado. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo que surgieron con el fin de la Guerra de los 30 años indican que Francia es la potencia más beneficiada. Además, estos tratados significaron que este era el comienzo de la decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que el emperador ya no tenía autoridad sobre los príncipes de sus territorios. Este año supone un hito importante en el estudio de las relaciones internacionales, ya que es a partir de estos acuerdos firmados por las potencias europeas que nace un nuevo orden mundial, basado ya no exclusivamente en factores religiosos, sino principalmente en la interacción entre estados soberanos. La dinastía de los Habsburgo también se vio influenciada por la Paz de Westfalia, ya que los Países Bajos, hasta entonces dominados por la corona española, recibieron su independencia, así como Suiza, que estaba controlada por el Sacro Imperio. Otro resultado de este rediseño que sufrió el mapa europeo fue el aumento territorial del Reino de Brandeburgo, espacio donde, años después, comenzaría la unificación alemana. También fue durante este periodo cuando se anexó a Francia el territorio de Alsacia, que luego sería objeto de disputas, incluso durante la Primera Guerra Mundial. Si bien fue el motivo inicial por el que comenzaron los conflictos, y seguía siendo un factor de gran importancia en aquellos territorios, tras la Guerra de los 30 años la religión perdió gran parte del protagonismo que hasta entonces había ejercido en los intereses políticos de las potencias europeas. A partir de este momento, por tanto, no solo se aceptó el calvinismo en el territorio, sino que también surgió un cierto nivel de libertad religiosa, como forma de mantener la estabilidad política. Determinar el número exacto de muertes causadas por este conflicto que arrasó todo un continente es prácticamente imposible, principalmente porque era una época en la que las comunicaciones eran precarias. Sin embargo, según documentos de la época, se estima que el número de víctimas oscilaba entre 3 y 9 millones de personas. Proporcionalmente, este conflicto mató a más personas que la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de los 30 años fue, por tanto, la última gran guerra religiosa que se apoderó del continente europeo. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías la Guerra de los 30 años? ¿Qué crees que sucedió realmente en ese momento que podría haber sido diferente? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.